Cuéntenos un poco, porque sé que su tiempo es escaso. Cuéntenos qué podemos esperar la próxima semana en Guayaquil. Bueno, vamos a quedarnos un poquito más, que entramos tarde por respeto a su persona y a todos los amigos de Ecuador, así que no hay ningún problema. Bueno, he recibido gentilmente esta invitación para estar con ustedes en Ecuador, un país que tanto quiero, para promocionar mis libros, pero en realidad promocionar los libros sería una especie de gran ego. No, no. La idea es luchar contra un cáncer que nos está comiendo en toda la región. Ese cáncer es el cáncer de una ideología de subordinación, como es el feminismo también, como es el abortismo también, que es el indigenismo, que amenaza con destruir nuestras repúblicas y partirlas para combatir contra ese cáncer, ¿no es cierto?, que es el indigenismo, que es, repito, una de las ideologías de subordinación que hoy deambulan por el mundo, como el feminismo y como el aborto. Yo escribí humildemente 3 obras. Una de ellas se llama Madre Patria, que es este libro que yo tengo ahora acá mostrándoles a ustedes. La otra obra que continúa con esta se llama Nada por lo que pedir perdón, y se cierra la trilogía con Lo que América le debe a España. En esta trilogía es justamente lo que he tratado de mostrar, que la leyenda negra que acusa a España de genocidio, de asesinato, de violaciones, es un mito absoluto, un mito creado en su momento por mis familiares en Italia, pero que estaban envidiosos de España, no tenía en Italia carga política, pero después esa leyenda negra va a tener carga política en la Alemania protestante y en la Casa de Orange protestante que luchaban contra España, y toma cuerpo y se hace política de Estado en Gran Bretaña, y de ahí en más, digamos, se convierte en hegemónica en el mundo. Entonces, tengo por primera vez la oportunidad de ir a Ecuador a tratar de explicar estas cosas. Quiero decir que hay algo notable, que mis libros no han podido ser publicados en ningún país hispanoamericano. Increíblemente, como si fuese unas brujas por ahí dando vuelta por los aires, la editorial no ha querido, no ha podido, o no se sabe qué, publicarlo, a pesar de que tiene imprentas en Colombia, en Argentina, en México, publicarlo en Hispanoamérica. Entonces, esta oportunidad de ir a Ecuador, a Guayaquil específicamente, ¿no es cierto?, a poder presentar mis libros y a emprender esta cruzada contra la leyenda negra, que yo creo es una obligación de todos los hombres de bien, bueno, me pone absolutamente feliz y contento. Me encanta esa heroicidad con la que nos cuenta, y a la vez, al haber esta censura, este miedo, mostrar lo profundamente contrarrevolucionario que es hablar de estos temas, y lo icónico que es que sea en Santiago de Guayaquil, porque como su nombre lo indica, justamente Santiago es el patrono de la hispanidad, y qué lindo que sea Santiago de Guayaquil, que a su vez es puerto, que le abra sus puertas a un mensajero de la hispanidad. Yo estoy feliz, Mamela, por eso, pero fíjese usted que usted ha dicho una cosa que no se dice nunca: Santiago de Guayaquil. Y usted sabe que todas nuestras ciudades a veces han sido cercenado su verdadero nombre. No se llama Santiago de Guayaquil. Por ejemplo, La Paz no es La Paz, la capital de Bolivia es Nuestra Señora de la Paz. Y así, en infinidad de ciudades, se le ha quitado a cada ciudad su raíz católica. Se le ha cercenado, en realidad se ha mutilado el nombre de nuestras ciudades. Eso es parte de la leyenda negra. Parte para que no reconozcamos nuestro origen criollo, es decir, hispano e indio, ese mestizaje que fue único porque si existe Hispanoamérica, con sus 2 raíces, indígena y hispánica, existe porque hubo mestizaje biológico, cultural, y no fue por la fuerza, no fue de violación, fue un mestizaje por amor. En los Estados Unidos el mestizaje no hay, no existe. Y bueno, nos han mutilado tantas cosas, nos han cercenado tantas cosas, y dentro de eso nos han cercenado, nos han comido el cerebro, nos han borrado nuestra memoria histórica de quiénes somos, y hasta que no recuperemos nuestra identidad de quiénes somos, no seremos nadie en el mundo, nada en el mundo, no seremos nada en el mundo. Qué enérgico y qué necesario. Y sí quisiera
perdido su voz. ¿Ahí me Ahí escuchan? sí, ahí sí. Me entró una llamada. Sí. Muy importante señalar que Santiago de Guayaquil celebra en el mes de julio sus fiestas julianas y a diferencia de Quito, y por eso es importante ver cómo en un mismo país podemos tener estas diferencias coyunturales. Quito es San Francisco de Quito, pero el indigenismo es tan fuerte que por celebrar a nuestro conquistador Sebastián de Benalcázar nos toca enfrentarnos a turbas. A mí me agredieron sexualmente por defender la estatua de nuestro conquistador. Sin embargo, en Guayaquil tuve el honor de estar el año pasado, el 25 de julio, que es el día de Santiago Apóstol, y hasta estaba la reina de Guayaquil y con la Cámara de Comercio de Guayaquil y celebrando a Guayaquil. Entonces, ver cómo en un mismo país puede haber estas diferencias coyunturales cuando avanza el indigenismo. Es decir, rescato en ese sentido, dato curioso para los amigos fuera de Claro. Ecuador, en el 2019 soplaron las brisas bolivarianas en Chile, en Colombia y en Ecuador, donde estas turbas indigenistas hasta quemaron iglesias. En Guayaquil la gente estaba con bates de béisbol por si se atrevían a llegar. Entonces rescato en ese sentido a Guayaquil que justamente le abre las puertas. Ahora, como sé que su tiempo es escaso, ¿qué podemos esperar en la perla del Pacífico? Bueno, mi total predisposición para no solo dar las conferencias que voy a dar y ya están programadas, sino para charlar con ustedes, los amigos de Guayaquil. Quisiera tener las reuniones formales e informales y abrir humildemente mis conocimientos y mi corazón, porque quiero darles darles un gran abrazo porque hay que entender que no estamos solos en esta lucha contra ese falso indigenismo, pero porque es un indigenismo falso. Fueron los indígenas, nuestros hermanos indígenas, los que no quisieron romper con España. Y ellos no pueden nunca ni podrán nunca explicar estas cosas. No podrán explicar jamás que las masas indígenas en Venezuela y en Colombia y en Ecuador y en el Perú estuvieron contra la ruptura de España. Cuando Bolívar pudo dominar Venezuela, lo hizo porque desembarcaron en Venezuela 5.000 casacas rojas, decían los indígenas, los indios. ¿Y quién eran esos 5.000 casacas rojas? 5.000 ingleses. Hasta que no desembarcaron 5.000 ingleses, las masas indígenas, mulatas y negras estaban contra Bolívar y eran victoriosas. Entonces ellos nunca podrán explicar por lo que de ellos, lo de ellos es un falso indigenismo. No es amor a los indios, a nuestros hermanos indios, que por supuesto hay que respetar y que por supuesto hay que cuidar que cualquier diferencia producida por injusticia se supere. No, no se trata de eso. Se trata de que estos señores como Boric en Chile, como Petro, se entiende, en Ecuador, como el señor López Obrador en México y la futura presidenta de México, en realidad, diciendo que son antiimperialistas, son sirvientes de la oligarquía financiera mundial, que con el indigenismo lo que quiere es fragmentar nuestras ya fragmentadas repúblicas, para que nunca más volvamos a ser un todo importante en el mundo, para que nunca más volvamos a navegar en un gran transatlántico que nos haga señores de la historia y no siervos de la historia. Todos estos señores que predican el indigenismo en Ecuador, en Chile, en Bolivia, como el señor Evo Morales, son sirvientes, caniches de la oligarquía financiera mundial, caniches del imperialismo internacional del dinero, como denunciaba el Papa Pío XI. Me encanta esta dicotomía de siervos y señores, y sobre todo que destaque que es un falso indigenismo, precisamente porque el indígena promedio era leal a la corona. Y dato curioso, en Lumbicí, que es una parroquia que a Dios gracias, Ecuador tiene una raíz tan profundamente católica que en nuestro documento de identidad la cédula dice nuestra parroquia, porque sigue siendo una división geopolítica, tanto geográfica como política. En la parroquia de Lumbicí, los indígenas contactan a historiadores hispanistas para la recuperación de tierras, porque la República les quitó sus tierras, mientras que la corona española las garantizó. Entonces, en ese sentido, me gustaría, ya porque sé que le queda poco tiempo, mea culpa, fui yo la que se conectó un poco tarde. Si nos puede No decir, hay problema, no hay problema. si nos puede decir anímicamente, desde la autoestima, desde la identidad,
¿Por qué es tan importante amar la hispanidad? Porque el que no sabe de dónde viene no sabe de dónde va. Imagínese usted que a usted le dicen que su madre fue una drogadicta, borracha y prostituta, y su padre fue un violador. Entonces, ¿qué autoestima podría tener usted? ¿Cómo podría estar contenta, alegre y feliz en el mundo y desafiante en el mundo y triunfadora? No, usted sería una perdedora. Y hasta que nosotros no recobramos nuestras raíces, hasta que no redescubramos que en realidad nacemos del amor, no de las violaciones, del amor, que nacemos del encuentro entre dos culturas que se amaron, porque se casaron, se entiende, princesas incas con soldados españoles y tuvieron hijos y fueron felices, ¿verdad? Hasta que no descubramos eso, ¿cómo podemos, entiende, salir al mundo como ganadores? Salimos al mundo como perdedores, ¿verdad? Y entonces así nos va a todos, a los argentinos, a los uruguayos, a los paraguayos, a los bolivianos, a los colombianos, y nos quieren imponer una falsa identidad que habla mal de nosotros mismos, es como partirnos por la mitad, es ridículo, ¿tá? Por eso es tan importante recobrar el sentido de la hispanidad, que quiere decir siempre universalidad y quiere decir siempre mestizaje cultural, biológico. Y bueno, en eso estamos. Mire, yo en este libro lo he explicado rotundamente, he recibido millones de críticas, pero ninguna en realidad sustancial. Son insultos, pero nadie pudo rebatir los argumentos, nadie, porque no hay forma, porque lo de ellos es una mentira, porque la mentira tiene patas cortas y porque mienten, ¿eh? Y lo peor es que mienten a sabiendas. El señor Evo Morales miente a sabiendas. Yo se lo dije una vez en una reunión, mire, presidente, tengo fotos con él, cuando le dieron doctorado honoris causa, mire, presidente, permite decírselo con todo respeto, y se lo dije con todo respeto, no vería por qué no hacerlo. Si España no hubiese llegado a América, usted no sería presidente. Usted estaría como están todos los indios en Estados Unidos, en una reserva, medio borracho, medio pobre, ¿eh? O estaría muerto, como la mayoría de los indios en Estados Unidos que fueron asesinados y masacrados. Si usted es presidente, es porque España llegó a América y no llegó el mundo anglosajón protestante calvinista, llegó el mundo hispánico católico. ¿Y qué podía decirme? Nada. Se tuvo que callar la boca. Y entonces murmuró, porque él se hace el indio, porque no sabe hablar ni quechua ni aymara. Pero el español nos robó la tierra. Mire, presidente, debo corregirlo de nuevo. España respetó la propiedad comunal de la tierra. Fueron los bolivianos en la Constitución de 1860 y pico, los que quitaron la propiedad comunal de la tierra y se la repartieron entre ellos la tierra que era de los indios. No fue España. Entonces, lo de ellos es un castillo de naipes, una mentira, un gran castillo de naipes que con soplarla con el viento de la verdad y el viento del amor se cae, porque es un castillo de naipes. Y bueno, tenemos que soplar más fuerte para que ese falso castillo se caiga, porque solo cuando ese falso castillo, esa mentira, se caiga y desaparezca, nosotros podremos salir al mundo con la frente en alto y como ganadores, orgulloso de lo que fuimos y orgulloso de lo que somos, y más orgullosos estaremos cuando seamos ganadores de lo que habremos conquistado en el mundo. Qué bonito. Veo mucho en los comentarios que están diciendo que sería bueno que vayan jóvenes, y perdón, salgo un poquito del eje. A los jóvenes los inspira la sed de justicia, la rebeldía, ¿no? ¿Cómo sería atractivo el discurso de la hispanidad para un joven, tomando en consideración que el sistema nos quiere debilitados, resentidos e ignorantes? Que justamente ellos son rebeldes y la rebeldía es hoy no ser, se entiende, decir que yo soy lo que quiero ser y entonces soy hombre y digo que soy mujer. No, eso no es ser rebelde, eso es estar con el sistema. La rebeldía no es acatar el indigenismo que destruye nuestra identidad, ¿verdad? Que es mestiza, sino estar contra ese indigenismo. Y ahí van a encontrar ellos la razón de ser de sí mismos, rebelarse contra este sistema que nos está convirtiendo, se entiende, no en seres humanos, sino en hormigas. Quieren una sociedad insectificada, una sociedad insectificada, quieren que seamos como hormigas, ¿está? Entonces ahí está la verdadera rebelión de los jóvenes,
Ahí está donde tienen que poner los jóvenes su espíritu, donde se van a encontrar con sí mismos, donde van a ser felices. Porque esta es una revolución, nosotros proponemos una contrarrevolución del amor, no del odio. No odiamos a nadie, amamos, ¿está? Porque ese es el mestizaje católico, el mestizaje de amor, ¿se entiende? ¿No? Mensaje católico y mensaje de amor. Y ahí los jóvenes van a encontrarse a sí mismos y ahí van a tener fuerzas, pero hay que juntarse. Hay que juntarse, hay que ser desafiante y no hay que tener miedo. El miedo nos paraliza. Cuando Juan Pablo II fue a Polonia, esa Polonia comunista todavía, oprimida por la Unión Soviética, se reunió con los jóvenes, una multitud de jóvenes había, se entiende, en Polonia, y les dijo una sola cosa: no tengan miedo, no tengan miedo, tengan alegría, enfrenten ese sistema con alegría. Y los polacos los enfrentaron y ese sistema se cayó. Bueno, yo le digo lo mismo a los jóvenes: no tengan miedo de enfrentar esta subordinación ideológica, que es el feminismo, que es el abortismo, que es el loquer y que es el indigenismo. No tengan miedo, enfréntenlo con alegría y saldremos adelante. Bueno, y justo se están conectando desde Firmes, que es uno de los auspiciantes de este evento, y qué concordante que hable de las hormigas, porque hay un biólogo marxista que dice, es Edward Wilson, ya fallecido: Marx no se equivocó de idea, sino de especie. El socialismo funciona en las hormigas. Y dato curioso, lo que distingue al ser humano de otras especies, para llevarlo ya a la lucha máxima, porque va contra no solo del ser humano y su esencia, sino como especie misma. La hormiga trabaja incansablemente porque no tiene noción del pasado ni del futuro. Vive en un eterno presente, y desarraigarnos de nuestras raíces nos tiene funcionales a un sistema que nos tiene como engranajes de una maquinaria, sin identidad y sin aspiraciones. Entonces, ver lo profundamente, no solo antihispano, anticristiano, sino incluso antihumano, que es desvincular a la persona de sus raíces y, como bien lo señala Marcelo Gullo, volvernos insectos, al punto que quieren que comamos insectos, que es parte de la Agenda 2030, tanto así que en México llaman comida prehispánica a comer insectos, porque el cerdo, la res y la gallina lo trajeron nuestros ancestros españoles. Mire, Mamela, la comida prehispánica en México, y esto no es ofender a ningún mexicano, era el ser humano, porque España no conquistó América. Hay que terminar con eso. Yo propongo un cambio copernicano. España no conquistó América. España liberó América, porque América, antes de la llegada de España, era un infierno. Eso era América, un infierno donde reinaba el canibalismo, donde reinaba el machismo embrutecedor. Todo lo otro, y yo lo he demostrado en mis libros, y ninguno de esos fantásticos indigenistas jamás se atrevió a escribir un libro diciendo que yo estaba equivocado. América no fue conquistada, América fue liberada. América fue liberada porque lo que había en América eran dioses de la muerte que engendraban una cultura del terror, y con España llega un Dios de amor, un Dios que dice que no hay que comerse a los otros, porque 20.000 personas por año mataban, se entiende, los aztecas en sus pirámides, según los autores más proclives, ¿está? A los aztecas, y le dijo: no, no hay que matar gente en una pirámide, alcanza con ir a misa. Eso es todo lo que nos pide nuestro Dios. Bueno, entonces América fue liberada por España, liberada de los dioses de la muerte que habían engendrado una cultura del terror. Qué fuerte. A mí me gusta mucho jugar con el paralelismo que nuestros ancestros indígenas cambiaron dioses que exigían sacrificios humanos de sus hijos por un Dios que sacrificó a su único hijo por nos. Y ese breve paralelo con una ligera rima nos retrata la gran transición que fue. Dato curioso, a los homosexuales se los empalaba. Entonces, saber que uno moralmente quiere la salvación del otro y enrumbarlo como a cualquier otra persona, pero no ese tipo de torturas, y también romper un poco esa fantasía que va todo de la mano de la agenda arcoíris. No es casual que la huipala sea del mismo color y en el mismo orden que la bandera LGBT. Bueno, la huipala es un invento absurdo, porque no había banderas, se entiende, en los pueblos indígenas. Ahora estos marxistoides indigenistas han hecho una melange, una mezcla, se entiende,
pero que no tienen ningún sustento histórico. Bandera no había ninguna, los pueblos indígenas se odiaban unos a otros, había imperialismo, como el imperialismo inca, que era atroz, Stalin se quedaba hecho un poroto, y por eso los huancas, los chachapoyas, y la mitad de la clase dirigente inca marcharon, se entiende, junto a Pizarro para terminar con un imperialismo, que era un imperialismo absolutamente tiránico, por decir lo menos, y por eso los pueblos indígenas se aliaron con Cortés para marchar y terminar con el imperialismo antropófago de los aztecas. Esa es la verdad histórica, ¿verdad? Lo otro son fantasías, son tonterías, se entiende, de estos mitad indígena, mitad marxistoide, que no son ni marxistoides ni indígenas, y que mezclan cualquier cosa y se olvidan, se entiende, de que cuando Che Guevara y Fidel hicieron la revolución en Cuba, Fidel dijo no necesita la revolución peluqueros, y mandó a todos los homosexuales a campos de concentración que los custodiaba el Che Guevara. Pero ellos mienten, hacen una melange, pero bueno, claro, hay que decirle estas cosas a los jóvenes, que están siendo engañados, porque la mayoría de estos muchachos, incluso los jovencitos indigenistas, en realidad han sido engañados, les contaron una historia falsa. Claro, si le cuentan una historia falsa, una historia que habla de violación, asesinato y muerte, que no ocurrieron, entonces, claro, se indignan y se enganchan en esa mentira histórica, y en realidad son preservativos, ¿no? Son preservativos del poder de la oligarquía financiera mundial que los usa, Entonces, pero cuando se den cuenta de esto, se rebelarán contra sus amos, se rebelarán contra sus amos. Ahora, si me permite una pregunta más y ya vamos cerrando, Sí, por porque sé que está supuesto, Pamela, por ahí con supuesto. trámites Un gusto previos. estar con usted. El honor es todo mío. Sabemos que uno de los mandamientos es honrar a los padres, ¿no? Y en ese sentido, mi director espiritual siempre me explicó que es un mandamiento bisagra porque uno une lo divino con lo terrenal. Y como solo los hispanos tenemos una patria que además es madre, desde lo espiritual, conectar el tema anímico de la importancia de honrar a nuestros ancestros. Bueno, claro, usted sabe que el mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre, en la palabra patria viene de pater, es decir, de la tierra se entiende de los padres, de la tierra de los padres. No se puede, se entiende, amar a Dios sin amar al prójimo, y el primer prójimo es el que está en la casa de uno, ¿no? No es el que está en el África. El primer prójimo ni siquiera es el vecino, es nuestro padre y nuestra madre y nuestros hermanos. Y nuestros padres, nuestra madre y nuestros hermanos nos dieron una tierra. Es decir, el ser, el ser necesita un estar, el ser necesita un estar. El ser no deambula por el espacio, el ser camina sobre la tierra, necesita un estar. El hombre, a diferencia de los otros mamíferos, a diferencia de un lobo, de un oso, el hombre no necesita una guarida, el hombre necesita una morada, un hogar, una patria. Los animales no tienen patria, el hombre necesita, porque el hombre no es un lobo, no es un lobo del hombre, como decían algunos por ahí en Inglaterra. El hombre no necesita una guarida, el hombre necesita un hogar, y el hogar del hombre es su patria y su familia. Por eso, cuando se acusan algunos ignorantes de que dicen este tipo es de derecha porque dice Dios, patria y familia, no, miren, no es de derecha ni de izquierda, es del sentido común. Dios es nuestra trascendencia, tenemos una patria y tenemos una familia. No hay familia sin patria, pues si no deambularían en el espacio, ¿no? Y no hay patria sin familia, porque la familia es el núcleo, la célula, se entiende, de la patria, de la nación y de la sociedad. Amén. Ahora, me están pidiendo muchos que vaya a Quito y que no solo se quede en Guayaquil, pero mientras tanto... Bueno, el próximo viaje, si organizan otro viaje, este viaje ya está completo. Usted, Pamela, sabe, porque yo que soy un ignorante tecnológico, apenas puedo hablar con usted así, y no me acuerdo, y no puedo abrir la pantalla, en qué lugar voy a estar en Guayaquil. Si usted lo sabe ahí, lo decimos. Pero con respecto al próximo viaje, mientras que lo busca, encantado en un próximo viaje de ir a Quito, ¿no? A San Francisco de Quito, encantado. Más Me sería muy feliz. como quiteña, ya desde ya le aviso que tiene los brazos abiertos para usted y su familia. Y mientras, según lo que yo sé, la presentación va a ser en la UES, la Universidad de Espíritu Santo, el día 11 de septiembre.
Así que ese es el evento principal de su estadía El en 11 Guayaquil. de septiembre en la Universidad de Espíritu Santo. Fíjese qué lindo nombre, Pamela, para dar la conferencia. Sí, y es una universidad que la verdad que nos ha abierto las puertas. Estuvimos ahí con su compatriota Cristian Rodrigo Iturralde el 12 de octubre del 22. Gran amigo, gran persona y gran intelectual. Sí, y extiendo por tercera vez hoy mi gratitud y mi ánimo a la ciudad de Santiago de Guayaquil, porque en Quito y en Cuenca, que son las ciudades más grandes de la sierra, de la parte andina, este tema es un tabú. Entonces yo Bueno, animo, tendré que ir más a que Quito y tendré que ir a Cuenca. Más que bienvenido, porque sabemos tristemente las universidades cada vez más están sucumbiendo a estas agendas y felicito y que Dios bendiga a la UES por llevar ese nombre valiente y llevar adelante el mensaje de la verdad que nos hace libres. Así que en ese sentido le doy la palabra para que se despida, dé la bienvenida y los vemos la semana que viene en Guayaquil. El 10 va a ser el preestreno del documental Hispanoamérica, donde ambos tenemos el honor de salir. Y el día 11, la presentación del doctor Marcelo Gullo, que presentará sus obras Madre Patria, y él nos contará un poquito más. Bienvenido. Bueno, yo para finalizar, les mando un enorme abrazo a todos en Guayaquil, a todos en Ecuador, diciendo que tengo muchas expectativas para estar en Guayaquil y ahora tengo más expectativas todavía para en un próximo viaje ir, se entiende, a Cuenca, recorrer, se entiende, las otras ciudades del Ecuador, ¿no es cierto? Otras ciudades del Ecuador como Quito. Así que bueno, espero que vayan a estas conferencias, que asistan, que pregunten, que dialoguen, que discutan y sobre todo a los jóvenes que se pongan de pie, que no acepten convertirse en hormigas, que no acepten. Ustedes son jóvenes, tienen una vida por delante y la vida de ustedes no puede ser la vida de una hormiga. Tiene que ser la vida de un hombre libre, de un hombre contento, de un hombre que ama y cuando hace falta, de un hombre que guerrea y de una mujer que lo acompaña siempre en esas circunstancias, con amor o al lado en la lucha, como tantas veces ha pasado. Así que bueno, a todos los amigos los espero entonces que puedan asistir, que asistan a estas conferencias mías en Guayaquil, por favor, y en las próximas que vendrán en Quito. Que así sea. Para anotarse pueden entrar a la página de Instagram, que es La Conquista de América todo junto, y la página oficial es mitosyverdades.com. Va a ser este 11 de septiembre a las 17 horas en la sala magna de UES en San Borondón. Así que súper bienvenidos, desde ya está en su casa, querido Marcelo, y hasta la próxima. Gracias, Pamela. De todo corazón, la abrazo enormemente. Bienvenidos a mi canal, soy Mamela Fiallo Flores. Si les gustó lo que vieron, no olviden ir a comentarios y decirme qué más quisieran ver. Recuerden que ustedes eligen los contenidos que salen en este canal. Y por supuesto, si quieren apoyar, a través de Patreon pueden dejar sus donaciones. Recuerden, el enemigo está bien preparado y bien financiado, mientras que a nosotros que nos atrevemos a dar la contrabatalla y que nadamos contracorriente, nos cortan espacios, sobre todo en el plano académico, y en los medios alternativos realmente remamos en dulce de leche. Así que más que bienvenido a cualquier colaboración y su apoyo en este canal y en todos los espacios.